Pueden tomar su lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a seguir adelante predicando la palabra de Dios. Y así vamos a terminar lo que dejamos pendiente, gloria a Dios, en Gálatas. Gloria a Dios. Capítulo 1, nos quedamos en el versículo 13. Gloria a Dios. Y vamos a dar lectura a los versículos 11, 12 y 13. Gloria a Dios. Y ahí vamos a empezar a traer la palabra de Dios. Recuerden que estuvimos predicando acerca de lo que el apóstol Pablo nos predica, gloria a Dios, donde él dice que él no ha sido apóstol puesto por hombres, sino por Jesucristo, gloria a Dios, pero también donde nos exhortan a que nosotros no busquemos otro evangelio diferente al que se nos ha enseñado a través de la Escritura, porque hay muchos que andan enseñando o predicando un evangelio de convencimiento, no de salvación, de convencimiento porque están convenciendo a las personas para que crean lo que ellos están predicando y agarran ciertas palabras, ¿verdad?, que están escritas, gloria a Dios. Así es que vamos a leer los versículos 11, 12 y 13 para seguir adelante, gloria a Dios, predicando la palabra de Dios para que nosotros también no vayamos a caer de la gracia de Dios porque alguien nos convenza de algo diferente. Así es que versículo 11 dice de esta manera: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Aquí el apóstol Pablo está defendiendo su apostolado, haciéndonos saber o haciéndoles saber a los hermanos de aquellos tiempos que él, el apostolado que él tenía, era para predicar el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, no valiéndose él de la sabiduría que se le había sido dada para explotarlo, sino por el contrario, para enseñar a las personas que se acercaban a Dios por medio del perdón, cuál es el verdadero camino que debemos de seguir, el que está en las Sagradas Escrituras, no al que nos diga el hombre para convencernos de que hagamos aquello o lo otro para provecho de el que lo está predicando, gloria a Dios. Así es que dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Qué hermoso es, hermanos, que haya recibido el evangelio por revelación de Dios a través de mi Cristo, porque él se sujetó desde un principio a la palabra. Lo que muchos pastores o evangelistas, se llaman evangelistas, se nombran a sí mismos evangelistas, predican algo, pero valiéndose de la facilidad de palabra que tienen y para retener la escritura, y entonces la dicen de una manera persuasiva, o sea, persuadiéndonos para que creamos aquello que ellos nos están diciendo, no lo que nos está diciendo mi Dios o mi Cristo a través de la palabra. Y cuando nosotros recibimos la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, jamás vamos a usar el yo de nosotros para hacernos obedecer o para resaltar nuestra sabiduría humana. No,
vamos a predicar siempre la palabra de Dios y que sea el poder del Espíritu Santo el que nos motive a creer lo que está escrito, hermanos. Gloria a Dios, de manera que ya hemos visto, ¿verdad? Él antes de ser pues, siervo de Dios, de haberse entregado a Cristo, sabemos bien que perseguía sobremanera a todos los hermanos en la fe. Y en el versículo 13, él lo dice de esa manera, gloria a Dios, ¿verdad? Él está dando testimonio de lo que hacía antes de su conversión. Dice el versículo 13, porque ya habréis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Qué tremendo, ¿verdad? Que sabiendo la escritura, ¿verdad? Asolaba a la iglesia, o sea, asolaba a todos los creyentes que creían y predicaban a nuestro Señor Jesucristo. Y él los perseguía. Y él pensaba que andaba bien. Como piensan ahorita muchos que malversan la palabra, que la alteran, que están bien delante de Dios, que no tiene nada que ver que lo hagan, cuando la palabra de Dios lo condena, ¿verdad? Entonces, de qué equivocados están, ¿verdad? Así ahorita, así el apóstol Pablo hace énfasis en eso, que él, gloria a Dios, perseguía a la iglesia de Dios, gloria a Dios. Y también hace énfasis como él sabía mucho, sabía bastante de la palabra de Dios. Lo relata en el versículo 14, dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Era tan celoso que cuando alguien le decía, ahí están predicando algo en contra de las cosas de Dios, y él se los llevaba y se los entregaba a los sacerdotes para que ellos los enjuiciaran. Qué tremendo, ¿verdad? Pero como para Dios no hay imposibles, a Dios le agradó que él podía hablar y con denuedo, pero lo sometió, ¿verdad? Gloria a Dios. Y en el versículo 15, gloria a Dios, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Gloria a Dios. Obedeció, hermanos. Obedeció como obedecemos muchos de nosotros, no nada más los pastores, sino todos los hermanos que se han entregado a Dios por medio de mi Cristo. Ya han tenido la salvación, ¿verdad? Han obedecido, están obedeciendo aún, gloria a Dios, las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque están escuchando la sana doctrina, o sea, la palabra no alterada, sino tal y como está escrita, para que ustedes vayan creciendo a la estatura del varón perfecto junto con aquel que la está predicando. Aleluya, gloria a Dios. Y vamos a pasar a Segunda de Corintios, capítulo 11. Gloria a Dios. Vamos a ver, ya vimos lo que la carta donde les está hablando a los Gálatas, exhortándolos a que no crean otro evangelio, gloria a Dios. Y acá a los Corintios, de igual manera, también los exhorta, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque los Gálatas y los Corintios se estaban desviando del verdadero camino que es nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Y ahora sí vamos a entrar en el conocimiento pleno de lo que es la palabra de Dios. Aleluya. Leyendo los primeros 2 versículos de la palabra de Dios de 2 Corintios 11. Y vamos a leerlos y entramos en ese conocimiento para ver qué es lo que el apóstol Pablo les dice a los corintios. Amén. Así es que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice de esta manera: ojalá me tolerases un poco de locura,
sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¡Qué tremendo! Gracias. Gracias, Padre, por su palabra, mi Dios. Ahora le ruego, mi Padre amado, que al abrir mis labios, mi boca me sea dada palabra suya, a fin de que sea su nombre el que sea glorificado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le ruego, pues, mi Padre, que sea con nosotros, que su Espíritu Santo, Señor, esté aquí presente, mi Padre, que nada nos perturbe, Señor, sino que podamos predicar su palabra hasta el final. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le rogamos, pues, mi Padre, que sea usted quien presida este culto. En Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Ya vemos que el apóstol Pablo, gloria a Dios, habla de lo que es, cómo pensaban de él. Y él les está pidiendo que lo toleren, ya que piensan que él está loco. Por eso les dice, porque os celo con celo de Dios, en el versículo 2. Entonces, no es, su locura de él no era que estuviera loco, es que lleno del poder del Espíritu Santo, estaba exhortando con autoridad al pueblo de Corintios. Y entonces podemos ver que él defiende su apostolado. Desde el Gálatas, donde le está predicando a los Gálatas, él está defendiendo su apostolado, gloria a Dios. Y aquí, gloria a Dios, está hablando del mismo y dice, ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, tolérenme. No le hace que crean que estoy loco, porque les estoy predicando el verdadero evangelio. Me piensan y me juzgan como persona que está demente o loca. Tolérenme. ¿Por qué? Porque yo los estoy celando por medio de la Escritura para que aprendan lo que es la verdadera palabra de Dios, no alterada. Porque es muy fácil alterar la palabra para conquistar o para dominar o hacer que el creyente caiga en el error y crean lo que el predicador o el pastor está predicando. Y hay hermanos que tienen una facilidad de palabra tremenda, que hablan rapidísimo, que a veces no les entiendes qué es lo que están hablando, pero que tienen un carisma de convencimiento que Satanás les da. Porque no es Dios. Cuando alteramos la palabra, Dios no es el que nos está dando la palabra. Es Satanás, porque por eso la altera a uno cuando Satanás está metiéndose y uno compone las cosas de tal manera que logra convencer a aquellos a quienes se las está predicando. Por eso él les dice, gloria a Dios, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Él no quería que cayeran en el pecado, porque sabemos bien que la paga del pecado es muerte. Y si hay pecado, gloria a Dios, ¿cómo nos podremos presentar delante de Dios si hay pecado? Pero Él dice, los estoy celando, les estoy dando la doctrina sana para presentarlos delante de Cristo como una novia pura, para que sea aceptable, para que nos acepte Cristo, necesitamos estar limpios de pecado, gloria a Dios. Él lo presenta de una manera, una persona virgen, es una persona pura, una persona que no anda en el pecado, gloria a Dios. Y en otras partes lo ponen de esta manera, como una novia cuando se va a casar, que nunca ha conocido otro hombre más con aquel con el que se va a casar, es una virgen pura, es una mujer virgen, está pura de todo, gloria a Dios. Pero el que ya se ha contaminado en este caso es con el pecado. ¿Verdad? ¿Cómo va a presentar el apóstol Pablo a una iglesia que está contaminada
con el pecado, con la mentira. No va a poder, pero por eso los exhorta. Y ahí vamos a seguir adelante, el versículo 3. De ahí en adelante, fíjense bien cómo les habla a los corintios y nos habla a nosotros, para que no nos dejemos engañar. Amén. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Él sabía que había muchos falsos pastores que predican la palabra y la alteran. Por eso dice, me temo que así como Eva fue engañada, ustedes también sean engañados. Y lo mismo que les dice a los Gálatas, que tan pronto hayan dejado el verdadero evangelio para seguir otro. Y no es que haya otro, sino que lo alteran a aquellos que lo predican. Y aquí dice él, gloria a Dios, dice, pero temo que como la serpiente engañó a Eva, así ustedes también sean engañados por aquellos que predican la palabra para provecho de ellos mismos. Porque hay quienes predican la palabra para provecho de ellos mismos. No con el fin de que el ser humano o aquellas personas a quienes se les está predicando verdaderamente reciban el evangelio puro para salvación de sus almas. No, lo hacen con el fin de que aquellas personas crean lo que ellos están predicando para que de esa manera ellos saquen provecho en todo y por todo. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué seguir nosotros a esas personas si sabemos, si se nos predica qué es lo que tenemos que creer, qué es lo que tenemos nosotros que admitir que entre a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, para poderlo poner por obra? Lo que debemos de permitir es la verdad que está en las Sagradas Escrituras. Por eso el apóstol Pablo les está hablando de esa manera. Versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleres. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque persuaden a las personas, hermanos. Y el diablo se encarga de ir metiendo en el corazón de aquellas personas que no realmente son, podríamos decirlo, pues no incompetentes, sino personas débiles que aceptan luego lo que otro les viene a decir. Como ahorita en estos tiempos, hermano. Ustedes pueden escuchar a través de la radio o a través de la televisión algún pastor que les esté predicando algo verdaderamente bueno. Pero también hay muchos que están predicando cosas que no convienen que nosotros las aceptemos. Y sin embargo, hay muchos cristianos que, ay, sí, fíjate qué bonito predica, ¿ves? Ahí no tenemos nosotros que cuidarnos de esto, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, cosas que la palabra de Dios nos prohíbe que las hagamos. Ah, pero lo toleran muy bien, ¿por qué? Porque les conviene andar en ese estado de pecado, porque esas personas les aseguran con algún versículo de la palabra de Dios que ya no hay nada que temer, que ya son salvos, que no importa lo que hagan. Y no es así, porque la Biblia no se compone de un solo párrafo, ni de un solo versículo. Hay que leerla toda, todo el capítulo, toda la carta, todo el evangelio, para poder darnos cuenta de lo que realmente nosotros debemos de aceptar y qué no debemos de aceptar. Porque él mismo lo está hablando el apóstol Pablo. Hay muchos hermanos que lamentablemente vienen en pos del dinero. No les importan las almas. Las están mandando al infierno, pero a ellos no les importa. Ay, ¿sabe qué?
Porque muchos piensan, al cabo ya cuando se acerque la hora, pues me arrepiento y Dios me perdona. Cuidado, cuidado, porque no es así. Si ustedes se ponen a observar algo de las cosas de Dios, ustedes pueden observar que muchos pastores se están yendo muy jóvenes. No cumplen los 60, 70 años y se están yendo, o sea, están falleciendo. ¿Por qué? Solo mi Dios lo sabe. Pero algo hay. ¿Por qué no? ¿Por qué Dios no les da largura de día para que sigan predicando? Y aquí en el valle hay muchos que se han ido ya. Y jóvenes. Yo conozco, de los que se han ido, yo conozco algunos. Pero solo Dios sabe por qué, hermano. Yo no puedo decir, es que están predicando mal. No, 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 no. Dice la palabra de Dios que el árbol por sus frutos se conoce. Entonces, si nosotros sabemos que los frutos que ellos han dado son frutos malos, sí podemos decir es que estaba equivocado en esto. No debería haberlo dicho, pero juzgarlo. No decir, ya está eso, no podemos, porque no sabemos si en el último instante verdaderamente se arrepintió. Y esa es la promesa de Dios, y es lo hermoso de Dios, que si en el último instante tú te arrepientes, eres salvo. Vas a ir a donde vaya el que ha conservado toda su vida en santidad y sin pecado. Fíjate. Pero, ¿quién sabe que va a tener tiempo de arrepentirse? ¿Ustedes saben? Yo sé, ¿no? Porque ahorita podemos de repente caer muertos y ya. No sabemos cuántos les ha pasado así. Y muchos pastores han muerto así repentinamente. Que el que ha muerto de enfermedad larga, pues ahí tiene una chance de decir que yo estoy mal, esto, lo otro, perdóname, Padre. Pero el que no, cuidado, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Gloria a Dios. Así es que nosotros vemos, gloria a Dios, que vamos a adelantar un poquito ahorita aquí para enseñar algo. Muchas veces nosotros pensamos que todos los pastores que predican la palabra vienen de Dios y no vienen de Dios, ¿verdad? Por eso aquí en el versículo 4, el apóstol Pablo les está exhortando, les está hablando. Si viene alguien y les predica otro evangelio o les predica de otro espíritu o de otro Jesús, lo toleran, lo aceptan. Pero mire lo que dice, gloria a Dios. Lo que dice el versículo 13, vamos a adelantarnos ahí. Porque estos son falsos apóstoles. Fíjese bien lo que está diciendo el apóstol Pablo. No lo estoy diciendo yo, lo estoy repitiendo porque lo estoy leyendo. Pero mira lo que dice, porque es muy importante que nosotros lo sepamos para no aceptar lo que los tales andan predicando. Amén. Así es que versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Fíjense bien lo que el apóstol Pablo nos está enseñando y exhortando y diciendo, que lo que hacen, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Por eso el diablo les da una facilidad de palabra tremenda para que le crean, y muchos son los que caen en ese engaño. Pero vamos a leer más de allí, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Por eso usted los ve allí que, sí, no, hermanos, miren acá, ¿pero qué? ¿Verdaderamente son de Dios? ¿Le están hablando la palabra? ¿O son de los que aprovechan muy bien intermedios dentro de su predicación para decir que necesitan dinero, que van a levantar ofrendas de tanto y que los ayuden porque van a predicar a otras partes y aprovechan para hacerlo? No, mi hermano. Dios, si me quiere mandar a mí
a predicar, no al mundo, aquí cerquitas a San Antonio, Houston, que diga, vas a ir a predicar allí. Él sabe la manera como yo voy a ir. No voy a andar, hermanos, miren, me están invitando a que vaya a predicar a tal parte, a darme una ofrenda para echar gas, para esto, para pagar ahí donde alojarme y todo. No, hermanos, mi Señor Jesucristo, los apóstoles nunca anduvieron pidiendo ofrendas para viajar a ir a predicar el Evangelio. Una enseñanza tremenda que tenemos allí. Pero claro, los obreros fraudulentos de los cuales nos está hablando aquí el apóstol Pablo, lo aprovechan. Y amasan grandes fortunas, hermanos. Y hay unos que, no todos quizás, pero hay unos que tienen unos templos enormes. Sí, qué bueno, que ojalá allí se predicara la palabra como viene, a ver si se les llena. ¿Por qué? Porque la palabra es eficaz y es muy duro, es muy dura. Por eso la palabra de Dios nos la dice ahí en Timoteo, gloria a Dios, que es útil para enseñar, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté plenamente preparado para toda buena obra. Pero estos hermanos aprovechan muy bien el tiempo para meterse y sacar buenos centavos, hermano. Pero allá ellos le van a dar cuenta a Dios. Amén. Yo nomás les estoy diciendo lo que dice el apóstol Pablo, para que usted y yo tengamos cuidado de que no nos engañen, porque aún yo puedo ser engañado. A mí ha habido pastores que me dicen, no, hermano, es que mire, su iglesia, y al hermano Sergio es testigo, que a él también a lo mejor le han dicho, ya, de que ustedes están así porque ustedes no piden, ustedes no saben pedir. No, nosotros estamos así porque nosotros dependemos de Dios y de mi Cristo. El día que Él ya no quiera que prediquemos la palabra, ese día ya no va a haber ofrenda, ya no va a haber nada, porque Él no quiere. Pero mientras mi Dios y mi Cristo quieran, Él nos va a sacar adelante. Amén. Gloria a Dios, aleluya. De manera que estas hermosas palabras que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, agarrémoslas, hermanos, hagámoslas nuestras, ¿verdad? Para no creer a esos falsos de los cuales el apóstol Pablo nos está exhortando para que tengamos cuidado y no nos dejemos engañar. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y no es maravilla, dice gloria a Dios, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora el 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque ya está escrito que le vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que hayamos hecho aquí mientras estuvimos en la tierra. ¿Hicimos lo bueno? ¿Y exhortamos la palabra de Dios con fidelidad? ¿O brincamos o le alteramos o le agregamos algo para fin de convencer a los hermanos? No, hermanos, no hay que creer, porque nosotros también, hermanos, le vamos a dar cuenta a Dios. Y si aquí aprovechamos nosotros, gloria a Dios, para alterar la palabra, de eso le vamos a dar cuenta a Dios. Y cuidado, porque a Dios no lo podemos engañar. Acuérdense que la palabra lo dice, que Dios no puede ser burlado. Lo que sembremos, eso vamos a cegar. Sembramos para la carne, corrupción, pecado. ¿Qué nos espera? El infierno. Pero si sembramos para el Espíritu, aleluya, gloria a Dios, vida eterna con mi Señor Jesucristo en los cielos, amén. Así que, ¿en dónde le gustaría a usted sembrar, hermano o hermana? ¿En la carne o en el Espíritu? Pues yo le recomiendo, conforme a la palabra, que siembre en el Espíritu, para que cuando nos llegue el día de que tengamos que entregarles cuentas a mi Dios, entremos al paraíso, a la tierra prometida, la vida eterna que Dios nos ha dado a través de mi Cristo cuando le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que es muy importante nosotros aprender de aquellos hermanos que vivieron en esta época
como es el apóstol Pablo, como es el apóstol Pedro, todos ellos, Mateo, Juan, Lucas, todos ellos, gloria a Dios. Mateo también nos exhorta a que nos huyamos de los obreros fraudulentos, gloria a Dios. Y me parece, no estoy muy seguro, pero no, vamos a seguir adelante, ya no vamos a buscar ya. Esto que Dios nos está dando aquí, vamos a seguirle para terminar allí. Amén. Para no irnos por otra parte. Yo me brinqué hasta acá para que usted se dé cuenta de que el apóstol Pablo nos exhorta de una y de otra manera, y no solamente a nuestra iglesia, sino a todos. Por eso aquí le está hablando a los corintios. En el sábado pasado habló de los Gálatas, y así en cada carta, en cada epístola de él, está exhortando con autoridad. A su hijo Timoteo, ¿cómo lo exhorta? Consérvate puro. Gloria a Dios. Nosotros debemos conservarnos puros, hermanos. Y cuando dice puros es que siempre estemos de acuerdo en lo que dice la palabra de Dios. Que vivamos de acuerdo a ella. Que no vivamos de acuerdo a lo que tú creas o pienses o oigas de otros, no, sino de acuerdo a lo que dice la palabra de mi Dios. ¿Para qué? Para que estemos seguros que si Cristo viniera en estos momentos, o si de alguna manera Él nos llamara ya y que nuestra existencia se acabara, estar seguros que vamos a ir a dar allá con Él. De otra manera, hermanos, si nosotros nos agarra la muerte fuera de las cosas de Dios, la muerte segunda es lo que nos espera, porque la paga del pecado es muerte, y Dios no miente, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. 5 y 6. Ya esto lo voy a leer rápido. Y pienso, aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Se da cuenta? Y así debemos de ser los pastores. Humillarnos delante de Dios. Amar a los hermanos. Traerles la leche espiritual no adulterada, que es la palabra que está escrita en las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para que crezcan a la estatura del varón perfecto y sepan que cuando Dios nos llame a su presencia, vamos a ir derechito a la eternidad con Él. No vamos a ir a la eternidad con el enemigo, sino con mi Dios. ¿Qué preferimos? ¿Qué debemos de preferir? Hay algunos que dicen, ay, pues lo que sea, lo que Dios me quiera dar. No, Dios te quiere dar lo bueno. Dios te quiere dar la vida eterna con Él. Pero si tú no la quieres, porque vives de tu propia carnalidad, en los placeres, dejando las cosas de Dios por seguir al mundo, cuidado. Porque es Dios el que te está hablando. Pero tú no lo quieres obedecer. No tiene nada que ver. Yo he platicado casi con muchas personas. Pues yo no creo que sea así. Pues yo pienso que, cuidado. Yo les digo, cuidado. Porque estás pensando. Quieres pensar más y mejor que Dios. Y no puede ser. Porque tú eres ser viviente, creación de Dios. ¿Cómo puedes tú ser mejor que Dios? En ninguna manera nosotros podemos compararnos ni con Cristo ni con Dios, vaya, ni siquiera con el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, vaya que sufrió su apostolado, hermanos. Pero Dios, mi Cristo siempre lo levantó, o sea, mi Dios por medio de Cristo siempre lo levantó. Levántate y ve a tal parte, no vayas a tal parte. Y él obedecía. Y tenía poder para sanar también. Amén. Gloria a Dios, aleluya. De manera que, hermanos, no pensemos nosotros que somos mejores o que quizás nosotros como intelectualmente hay personas que son muy
muy estudiosas, ¿verdad? Que han estudiado mucho y saben mucho y por eso creen que ya la tienen hecha y no es así. Si la tenemos hecha es por Cristo y porque nosotros realmente vivamos la vida agradable que Dios quiere que vivamos. Luego vamos a leer ya los demás versículos. Dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que ustedes fuesen enaltecidos, porque por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. ¿Se dan cuenta? O sea, él no andaba cobrando. Él no andaba, no, pues, si no me dan tanto, pues ya no predico. No. Hay que predicar el Evangelio de Dios, de la salvación, con o sin ganancia. O sea, si nos dan, bendito sea mi Dios. Y si no nos dan, bendito sea Dios. Dios suplirá, porque esa es la promesa de mi Dios. Amén. Entonces, aquí les prediqué el Evangelio de balde. ¿Y qué hacían? Seguir a otros evangelistas que nomás están pidiendo ofrendas, nomás están pidiendo, y dame esto, y dame el otro. Ahora ya muchos pastores se están dedicando a escribir libros. ¿Yo para qué voy a querer otro libro del Evangelio de Juan si aquí lo tengo en la Biblia? Dígame usted, ¿para qué lo va a querer? Aquí lo tiene usted en la Biblia, de Mateo, de todos. Ahí nos habla del amor, nos habla de todo. Pero claro, ellos pues hacen la lucha y los venden y sacan su dinerito y todo. Pues allá ellos. No te digo que están mal, pero me refiero a que de qué manera ellos buscan quizás sobrevivir, a lo mejor no están recibiendo buen salario, no sé. Entonces tienen que valerse de otras cosas. Pero yo en ninguna parte de la palabra de Dios veo yo que Dios nos diga, bueno, el pastor Sergio, pastor Margarito, pastor fulano, escriban unos libros de lo que yo estoy hablando para que los vendan y tengan algo de dinero para que sigan viviendo. No. Él dice que Él nos suplirá. Y si Él dice que nos va a suplir, es que así es. No lo dude, hermano. No lo dude. Si por alguna causa usted, o por causa de venir al templo, o por causa de dar testimonio, o por causa de predicar la palabra, a usted le quitaran el trabajo, Dios ya se va a encargar de suplirle su necesidad de otra manera. Pero fíjese bien cómo le estoy hablando. Si por alguna causa de las que usted pueda tener con Dios, o sea, si usted da testimonio, ese es ser cristiano, cuando damos testimonio de que en Cristo hay salvación, en Cristo hay sanidad, usted está hablando a las personas y por motivos de esos a usted lo desocupan en su trabajo, Dios le tiene otro trabajo mejor. A lo mejor Dios le está llamando precisamente para que predique su palabra. Yo conozco varios pastores, hermanos, que ellos no reciben salario. Ellos no cobran lo que la iglesia les quiera dar. Hay iglesias que les asignan los diezmos, hay otras iglesias que les asignan las ofrendas, en fin, y hay otras que les asignan la mitad de las ofrendas según, pero ellos no reciben salario, a veces les va bien, a veces reciben mucho, a veces no. Porque, por ejemplo, si les dicen, hermano, nosotros vamos a dar la mitad de lo que se levante de ofrendas, a ver cómo le va. O la mitad de los diezmos. Bueno, cuando diezman, pues nos va bien a la iglesia y les va bien a ellos, pero cuando no, no. Pero Dios se encarga de todo. Dejémosle pues las cosas a Dios y obedezcamos a lo que nos dice la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo. No nos dejemos engañar, hermanos. No nos dejemos engañar. Y digo, no nos dejemos contándome yo, porque aún yo mismo puedo ser tentado por el enemigo y engañado por algún hermano que venga y me deslumbre y me diga que esto y lo otro. Pero gracias a mi Dios, que siempre me dio pensamientos
para la palabra de Dios, entendimiento para entenderla, discernimiento para discernir lo bueno y lo malo que me ofrece el mundo. Y si aquí hay algo malo y lo bueno, también me lo ofrece. ¿Hay algo malo? No, porque todo es para nuestro bien. Podríamos decir, pues, que está malo porque pues, nos dice que pues, no debemos de hacer esto, no debemos hacer lo otro y podemos hacerlo. No, Él sabe por qué te dice que no lo hagas. Y hay muchas cosas específicas, hermanos, en la palabra de Dios que nos evitan a nosotros que hagamos ciertas cosas. Pero eso apenas en estudio, en un estudio se puede traer, aplicar. En la predicación, aquí estamos en el Evangelio de Cristo para salvar las almas del pecado y salvarlas de que vayan al infierno. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios, porque esa es eficaz para eso, hermanos. Y vamos a terminar. Vamos a leer Mateo 7:15 ahí para terminar. Fíjense bien, para que no crea que nomás el apóstol Pablo, pues Pablo, ¿quién era? Pues que esto no. Fíjense también Mateo lo que dice. Guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes como con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Gloria a Dios. Puede leer lo demás. Gloria a Dios. Para que se dé cuenta usted de cómo nos exhorta mi Dios a través de su palabra. Ahora, ¿por qué nos exhorta Dios? Para terminar. ¿Por qué es Dios malo? No. ¿Por qué es Dios bueno? Quizás. Dios nos ama. No es que sea bueno ni que sea malo, porque nos ama. Y como lo dice allá en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí terminamos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Acuérdense, hermano, hermana, Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros y por eso nos exhorta. Amén. Y nosotros como pastores lo celamos con un celo puro para que usted se acerque siempre a la palabra de Dios con un corazón sincero, un corazón arrepentido, para que usted sepa que es un candidato para llegar al cielo. ¿Por qué? Porque ya Dios lo acepta cuando usted acepta a Cristo como su Salvador. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una invitación, gloria a Dios, a todos aquellos que oyeron el mensaje, amén, y que digan, yo quisiera ser hijo de Dios, yo quisiera que Dios me perdonara. Pues es fácil, hermanos y hermanas. Ay, tú que me has escuchado, es fácil. Está nomás en que tú quieras y aceptes a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Y si lo quieres hacer, yo voy a orar y tú repites esta oración conmigo para que así de esa manera tú pases a ser hijo o hija de Dios, ya que Él te perdona. Dios y Padre Celestial, he escuchado su palabra, mi Dios, y me doy cuenta, Señor, que hay mucho engaño. Pero hoy a través de su palabra, mi Padre, también me doy cuenta de que usted es verdadero y que solamente por medio de su Hijo puedo alcanzar el perdón y la vida eterna. Lo acepto como mi Salvador, Señor. Lo acepto y le ruego, mi Padre, que me acepte como su hija, que me perdone conforme a su palabra para poder seguir, Señor, adelante en esta vida que está llena de pecado. Pero necesito que usted me ayude, que su Espíritu Santo sea sobre mí para poder, Señor, resistir
esos ataques del enemigo, para no creer a aquellos falsos que vienen hablando de otra manera, sino creer lo que verdaderamente dice su palabra. En Cristo Jesús le doy gracias por ello. Amén y amén. Si hiciste esta oración o la haces a tu manera, pidiéndole a Dios por medio de mi Señor Jesucristo que te perdone, conforme a la palabra de Dios que está escrita, Dios te ha perdonado. Y ahora eres hija o hijo de Dios. Ahora lo único que te aconsejo como pastor es que busques un lugar donde congregarte. Si no tienes Biblia, hazte de una Biblia. Lee la palabra para que nadie te engañe. Y así puedas seguir adelante. Y si algo se te ofrece, alguna cosa, pues consúltalo con un pastor o si sabes el teléfono aquí de nosotros, gloria a Dios, puedes hablarnos para pedir un consejo, para decirnos qué es lo que debes de hacer, para decirte qué es lo que debes de hacer y decirnos tú qué es lo que te está pasando. Así es que adelante, Dios los bendiga y pues les deseo lo mejor del mundo. Que la paz de mi Cristo, el amor del Padre y su poder sean sobre todos y cada uno de ustedes y sobre todos aquellos que nos están escuchando. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Ahora